Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos actualmente a las 11:32, el lunes 15 de enero. Este es el proyecto del podcast de la materia de historia de el grupo 461, en el cual el equipo está conformado por Hernández Mónico Kelly Yatsiri, Hernández Pérez Joshua, Granados Tafoya Jonathan Gabriel, Delgado Pérez Isaac y Barrera Estrada Fernando Said. En esta ocasión voy a estar comentándoles junto con mi compañera Hernández Mónico Kelly Yatsiri. Bien, el podcast de hoy se trata sobre la revolución científica del siglo XVI. Hola, ¿qué tal? Estaré acompañando a Rayo y él me estará dando el contexto de la revolución científica del siglo XVI. Muy bien, pues el contexto histórico o elementos de la influencia. Se conoce con el nombre de revolución científica al cambio drástico en el modelo de pensamiento que tuvo lugar entre los siglos XV, XVI y XVII. Transformó para siempre las visiones medievales sobre la naturaleza y la vida y sobre todo sentó las bases para el surgimiento de la ciencia como la conocemos hoy en día. Esto quiere decir que este fue un movimiento el cual pues sí revolucionó a todo, yo creo que a todo el mundo, a todo el continente en el que se desarrolló, porque dejaron de ver a Dios como el centro de todo y se empezaron a enfocar más en la ciencia, a demostrar que, podemos tomar de ejemplo a Charles Darwin, el cual hizo su investigación. Esto derivó en que su conocimiento propagó estas teorías como la teoría de la evolución, la cual nos dice que todas las variantes de especies derivan de un antepasado común, el cual pues se tuvo que adaptar a las diversas circunstancias en las que se encontraba, y pues así fue derivando en estas especies nuevas. La revolución científica nació en Europa a finales del Renacimiento. Fue fruto de nuevas ideas en materia de física, astronomía, biología y química, que transformaron las visiones antiguas sobre la realidad y sentaron las bases de la ciencia moderna, ya que se basó en el descubrimiento de la razón como método de construcción del conocimiento, capaz de ser comprobado y puesto a prueba de análisis, influyendo en el movimiento social intelectual conocido como la Ilustración. A este siglo también se le puede llamar el siglo de las luces, ya que se dejaron de ver a esta imagen que tienen como Dios, que iluminaba todo, y también desarrollaron ciertas tecnologías que marcaron un gran paso en la historia de la humanidad. Se considera que este fenómeno inició en el año 1543 con la publicación de la obra más importante de Nicolás Copérnico, titulado Sobre los movimientos de las orbes celestes, y se considera que culminó en 1632 con la publicación del ensayo de Galileo, Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, o bien se atribuye el fin en 1687 con la Principia de Isaac Newton. Varios de los pensadores de esta revolución fueron perseguidos por la Inquisición católica, ya que para que esta ocurriera fue necesario que la fe y la religión dejaran de gobernar la mente de todos los ciudadanos medievales, y los antecedentes que llegaron a este movimiento. Ok, entonces este movimiento reemplazó por completo las ideas de la Iglesia. Muy bien, ahora te mencionaré los principales científicos de esta revolución. En primero está Nicolás Copérnico. Este astrónomo formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar, en la que el Sol es el centro del universo y los planetas giran a su alrededor. Se opuso a la vieja teoría geocentrista, en la que la Tierra era el único centro del cosmos. William Hilbert, este fue un filósofo natural y médico inglés, pionero en el estudio del magnetismo, como evidencia su obra de Magnet 1600, primer libro de física de Inglaterra. Fue uno de los pioneros en el estudio de la electricidad a partir de la electroestática y un opositor ferviente del método
escolástico y las teorías aristotélicas en las universidades del mundo. Francis Bacon fue un filósofo, político, abogado y escritor inglés considerado el padre del empirismo filósofo y científico, ya que en su obra de la dignificación y el proceso de la ciencia describió y sentó las bases para la construcción del método científico experimental. Como bien te puedes dar cuenta, todos ellos, bueno, te explicaré después más a detalle, pero todos ellos buscaron, o sea, se preguntaron por qué existimos, por qué pasa esto. Esto es algo que hoy en día pues ya la mayoría de gente piensa que todo ya está resuelto y pues yo creo que eso está mal. Yo creo que debemos de darnos estas ciertas preguntas para pues llegar a un punto más lejos en todo esto. Porque pues si bien esta revolución sí fue un gran avance, necesitamos seguir avanzando y no quedarnos estancados en un solo lugar. Tienes razón, intentaré investigar sobre el universo. Bien, ahora te mencionaré los inventos más relevantes de esta época. Desde tiempos de la antigüedad se habían llevado a cabo experimentos prácticos, pero a lo largo de la Edad Media empezó a surgir un acercamiento teórico. Y bueno, también como te lo mencionaba, gran filósofo no inventó, sino que pues expuso este proceso por el cual debe de pasar un experimento para ser aprobado y bueno, también seguir este camino para poder buscar alternativas. Entonces, donde el principal interés era en saber por qué ocurrían las cosas en vez de determinar primero qué era lo que ocurría y cómo sucedía. El filósofo inglés Francis Bacon es quien les comentaba, fue el primero en cuestionarse este enfoque más sistemático y práctico, en donde las consecuencias empíricas y observables de los experimentos se comparaban y evaluaban mediante el razonamiento. Esto con el objetivo de comprobar la validez de los conceptos ya existentes y crear una nueva comprensión del mundo y producir mejoras prácticas para la vida de los seres humanos. Esto es a lo que actualmente conocemos como método científico. Las invenciones del siglo XVI son el telescopio, el microscopio, el barómetro, termómetro y la bomba de aire. ¿Me podrías explicar qué es el barómetro? Claro que sí. El barómetro es Evangelista Torricelli. Fue quien creó la primera versión de un barómetro de mercurio en 1643 y demostró que podía tener en un recipiente un contenido sin extraer aire. Ahora te explicaré los descubrimientos más importantes de esta época. En la astronomía, el italiano Galileo Galilei fabricó el más potente de los primeros telescopios y con el que descubrió que las montañas y valles de la superficie de la Luna. También identificó 4 lunas del planeta Júpiter y las fases de Venus. Observó manchas solares que lo condujeron a sugerir que el Sol era una esfera en rotación. En la biología, por 1661 el italiano Marcello Malpighi utilizó el microscopio para descubrir los vasos capilares del sistema sanguíneo que constituían el eslabón faltante entre arterias y venas, los cuales confirmaban el descubrimiento de la circulación sanguínea realizado por Wilhelm Harvey. En física, el francés Blaise Pascal empleó un barómetro para demostrar que la presión del aire cambia con la altura. El científico inglés Robert Boyle, quien investigó las bombas de aire, y su asociado Robert Hooke, lograron demostrar la existencia del vacío y sometieron toda clase de especímenes a varios cambios de presión dentro de su bomba de aire. De esta manera, Boyle pudo formular el principio universal que se conoció como la ley de Boyle, que establece que a temperatura constante la presión ejercida por cierta cantidad de aire varía de manera inversamente proporcional respecto a su volumen. Qué interesante el universo y todo lo que descubrieron en tan poco tiempo. Bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado y